Hola a todas las personas que están viendo este video, mi nombre es Cris David Padilla Sierra, soy estudiante de Ingeniería Mecatrónica en la Universidad Nacional de Colombia y hago parte del perfil 2 de programación del programa de tutorías con Ingenio de la Facultad de Ingeniería. El día de hoy vamos a hablar de la búsqueda de raíces por intervalos, más en específico por el método de bisección, y vamos a trabajar un pequeño programa en MATLAB que nos permita hallar este tipo de raíces. Es importante para esto tener en cuenta primero que todo qué es el método de intervalos. Entonces, si tenemos un intervalo, en este caso, si tenemos un intervalo de A a B, tendríamos que, por ejemplo, un intervalo de -4 a -2 en este caso. Algo súper importante es que si sabemos que en este intervalo de A a B, la función evaluada en A y la función evaluada en B tienen signos distintos, como por ejemplo en este caso acá es 1 y acá es -1, entonces dentro de este intervalo vamos a tener una raíz que es cuando la función se hace igual a 0. Como no lo conocemos, decimos que ese x sería igual a c, pues que en este caso pues sería -3, pero normalmente para las funciones pues no conoceríamos exactamente cuál es ese valor. El método de bisección precisamente nos indica qué es lo que está pasando dentro de ese intervalo. Y la idea es que cada vez podamos tomar un intervalo más pequeño para así llegar a la respuesta correcta o a esa raíz que estamos buscando. En este caso, ¿qué tenemos que garantizar para el intervalo? Tenemos que garantizar que f de a por f de b sea menor que 0. ¿Esto qué nos dice? Que son de signos distintos. Por ejemplo, en este caso, acá sería negativa y acá sería positiva. Ahora bien, ¿cómo hacemos para reducir ese intervalo? Entonces, ese intervalo lo vamos a reducir en 2 y en el método de bisección lo vamos a reducir en la mitad. Entonces, vamos a tomar un punto P. La idea es que ese punto final P que hallemos sería el punto de la raíz, pero en este caso vamos a tomarlo a la mitad. Como si lo vamos a tomar a la mitad, entonces sería a más b dividido 2. Y así encontramos entonces dos intervalos. Este intervalo grande que teníamos acá lo vamos a dividir en dos intervalos pequeños, que sería este y este. Entonces, la cuestión es, para seguir aplicando el método de bisección, ¿cuál de estos dos nuevos intervalos voy a utilizar? Entonces, aquí vamos a saber cuál es el siguiente intervalo que utilizamos. Si f de p por f de a es mayor que 0, ¿qué quiere decir? Que ambos son del mismo signo. Y si son del mismo signo, entonces no estamos cortando el eje x, porque no estamos pasando nunca por 0. Entonces, quiere decir que el intervalo de P a A o de A a P, que sería este intervalo de acá, FP por F de A, FP por F de A, sería mayor que 0, no nos serviría. Pero entonces si tuviésemos F de P por F de B, que sería mayor que 0, si esto es mayor que 0, como en este caso, si ustedes se dan cuenta, F de P que tenemos acá por f de b que tenemos acá, ambos son positivos. Como ambos son positivos, vamos a tomar el intervalo contrario, es decir, este que tenemos acá, el intervalo de a, p. Ya teniendo esto claro, debemos pasar un poco más a la programación. Es necesario saber que esto se va a iterar varias veces hasta que lleguemos a un intervalo muy pequeño, y ese muy pequeño lo vamos a establecer debido al error que tenemos o al error que vamos a querer saber qué tan pequeño sea ese intervalo o qué pues tan grande, dependiendo de las necesidades del usuario que tengamos. Entonces pasemos directamente a MATLAB. Dijimos que vamos a hacer una función y esta función pues se va a llamar bisect, igual nombre a nuestro archivo .m. ¿Qué nos va a dar esta función? Esta función nos va a dar dos cosas. Nos va a decir cuál es la raíz de lo que estamos buscando y nos va a decir cuántas iteraciones le llevó a hacer o llegar a esa raíz. Por ejemplo, en lo que teníamos acá, diríamos
hizo una iteración, 2 iteraciones y 3 iteraciones. Supongamos que ya hasta acá es lo más pequeño que queremos nosotros en nuestro intervalo, pues hasta ahí lo podemos dejar, pero si lo queremos más pequeño, pues va a tener muchísimas más iteraciones. Pero además de eso, ¿cuáles son las entradas que va a necesitar esta función? Pues esta función de MATLAB va a necesitar una función en específica que es con la que vamos a trabajar, un intervalo, es decir, el punto superior y el punto inferior de este intervalo, que serían A y B, y vamos a necesitar el error, que es decir, qué tan pequeño queremos ese último intervalo que vamos a encontrar. Aquí creamos la función, le damos terminar y vamos ya a empezar con nuestra función. Como vamos a trabajar con variable simbólica, entonces vamos a trabajar con una variable simbólica x. Y de aquí en adelante, entonces vamos a decir que nuestra iteración va a iniciar en 0, claramente, porque pues no hemos iterado nunca. Y que nuestro error, el error inicial, por decirlo de alguna manera, vamos a colocarlo o a inicializarlo en un número muy grande, porque claramente no es el error que queremos llegar a él. Antes de iniciar a hacer las iteraciones, hay que tener en cuenta varios puntos iniciales de los cuales podemos partir. ¿Cuáles serían esos? Serían que A fuese la raíz, que B fuese la raíz, o que en este intervalo que tenemos acá de A, B no existan raíces. Es decir, que A y B tengan pues... es decir, que la función evaluada en A y en B tienen el mismo signo. Entonces vamos a especificar eso primero. Entonces primero colocamos un if. Y acá, ¿qué tenemos que colocar? La función evaluada en A para el primer ítem. Para cuando la raíz sea A, la función evaluada en A se colocaría de la siguiente manera en MATLAB. Subs, función, que es la función que estamos trabajando. ¿Cuál es ese valor que vamos a cambiar, que sería X? ¿Y por qué lo vamos a reemplazar? Lo vamos a reemplazar por el valor de A. ¿Qué pasa si esto es igual a 0? Pues lo que nos va a decir es que la raíz es igual a A. ¿Y cuántas iteraciones hicimos? Solo una. Ahora debemos hacer exactamente lo mismo, pero para cuando la raíz sea B. Entonces, evaluamos la función en A, es decir, cambiamos las X por A o por el valor que tengamos de A, y si esto es igual a 0, nuestra raíz va a ser igual a B y solamente habremos hecho una iteración. Aquí tenemos B, porque ya pues es distinto. Y acá tenemos estas. Acá, como para que lo dejemos claro, sería la función evaluada en A. Eso es lo que nos está diciendo. Que la función evaluada en A es igual a 0. Y acá, que la función evaluada en B es igual a 0. Dijimos que teníamos otra característica también antes de empezar a hacer las iteraciones. Y es cuando de hecho el intervalo que nos dan no tiene ninguna raíz. ¿Cómo hacemos esto? Pues comprobándolo, multiplicando la función evaluada en A por la función evaluada en B. Si tienen signos distintos, el resultado será negativo. Pero si tienen signos iguales, el resultado será positivo. Entonces, cuando tienen signos distintos, o más bien cuando tienen signos iguales, ¿qué nos va a dar? Nos va a dar positivo, es decir, mayor que 0. ¿Y qué vamos a hacer acá? Vamos a imprimir en consola. No se puede realizar el método en este intervalo.
Listo. Ahora, ¿qué haremos? Ahora sí, ya podemos descartar los 3 puntos iniciales y podemos empezar a hacer las iteraciones para saber cuál es la raíz en una función por el método de bisección. Como hablamos de iteraciones, es decir, que vamos a estar repitiendo siempre unos mismos pasos, entonces es necesario hacer el uso de un ciclo. En este caso, vamos a hacer el uso del ciclo while. Para realizar el ciclo while, lo más importante que tenemos que tener en cuenta es cuándo se nos va a acabar ese ciclo. Y para eso, lo que habíamos determinado es el error. O habíamos dicho cuando nuestro intervalo ya sea muy pequeño. ¿A qué decimos esto? Es decir, cuando nuestro error que vamos a calcular sea menor que el error que nos ha dado el usuario. Eso es lo que queremos nosotros alcanzar. Cuando el error sea menor que el error que nos ha dado el usuario, ahí tenemos que parar. Entonces, ¿qué está pasando acá? Cuando queremos que sí funcione, siempre y cuando el error sea mayor que E, ahí es donde vamos a utilizar el while. Ya ustedes saben, el while significa mientras, entonces lo que estamos diciendo acá exactamente es mientras error sea mayor que E, hágame estos procesos que vamos a determinar. Entonces, ¿qué vamos a hacer acá? ¿Qué dijimos? Que cuando llegábamos a un intervalo, primero tenemos que definir cuál es esta posición media que tenemos, o este P. Entonces, decimos que P es igual a A más B dividido 2. ¿Y qué vamos a hacer ahorita entonces con ese P? Pues vamos a evaluar estas condicionales que tenemos acá para saber cuál es el siguiente intervalo. Entonces empecemos con este. Dice, si f de p por f de a es mayor que 0, vamos a tomar este intervalo, p, b. Es decir, lo que va a cambiar es la a. Entonces tenemos, si la función evaluada, que ya habíamos dicho, lo vamos a hacer con el método subs, si la función evaluada en P por la función evaluada en A, teníamos en A exactamente, la función evaluada en A, si esto es mayor que 0, ¿qué va a suceder? ¿O qué vamos a hacer? Pues vamos a decir que A es igual a P. Es decir, nuestro primer extremo lo vamos a cambiar por P y vamos a escoger el segundo intervalo o el intervalo que nos queda a la derecha. Ahora bien, si esto no sucede, pero sucede al contrario, es decir, si la función evaluada en P multiplicada por la función evaluada en B es mayor que 0, entonces ahora el extremo inferior es el que va a cambiar, o el extremo de la derecha es el que va a cambiar, escogiendo así entonces el intervalo de la izquierda. Es decir, B va a ser igual a P. Aquí ya estaríamos cambiando este nuevo intervalo que queremos tomar. Y ya aquí entonces en este punto podemos terminar nuestro if. Ahora, ¿qué tenemos que calcular? Pues el error, claramente. Porque si no calculamos el error, pues el while prácticamente se podría estar quedando en un ciclo infinito. Entonces hay que actualizarlo. ¿Cómo lo actualizamos? Diciendo que va a ser el valor absoluto de la diferencia entre A y B. ¿Qué estamos diciendo acá?
qué tan grande es este intervalo a, b, sacando la diferencia entre ellos y pues en el valor absoluto para que siempre sea positivo. Y importante pues definir cuál es nuestra raíz. Nuestra raíz pues va a ser el punto P. Ahora bien, también queremos, como habíamos dicho, saber cuál va a ser la iteración. Entonces esta iteración va a ser igual a iteración más 1. Es decir, cada vez que él esté pasando por este while, va a subir el contador iter y va a ir aumentando de 1 en 1. Esta sería nuestra función. Es necesario revisar, acá tenemos un error, quiere decir que tenemos un if que todavía no hemos terminado de cerrar. Entonces lo cerramos acá y ya tendríamos todas las cosas que abrimos cerradas, nuestras funciones, nuestros if y nuestros while. Entonces, ¿qué procede ahorita? Pues probar si necesariamente nos está funcionando pues el código, claramente. Entonces, ¿qué hacemos? Definimos nuestra variable simbólica, por ejemplo. Tenemos una variable simbólica x. Y vamos a crear, como tenemos para esta función, necesitamos ingresarle una función como tal, pues vamos a creemos esa función. Y igual, por ejemplo, x al cuadrado más 2 por x menos 10, por ejemplo. Ya ahí tenemos nuestra función simbólica. Y ahora sí vamos a utilizar nuestra función de MATLAB. Ahí no deberíamos confundirnos mucho. Una cosa pues es la función de MATLAB y otra cosa es cuando estamos hablando de una función pues matemática, ¿no? Y entonces en nuestra función de MATLAB dijimos que vamos a tener dos respuestas. Va a ser nuestra raíz y cuántas veces iteró. Y va a ser igual a ¿qué? Pues va a ser igual a la función bisect. ¿Qué entradas va a tener? En este caso, nosotros como usuario vamos a usar una entrada y, por ejemplo, y le vamos a decir, no, nosotros queremos que descubra si hay una raíz entre el intervalo de 0 y 5, con un error del 0.001. Es decir, que la raíz que encontremos va a estar con una precisión del 0.0001. Y acá, al evaluarla, nos está saliendo un error. Nos está diciendo que no está reconociendo la función de variable x. Claro, aquí es sims. Discúlpenme ustedes. Entonces, ahora sí vamos a ver si nos está funcionando nuestro código. Efectivamente, nos está diciendo que la raíz de este número, o de esta función más bien, es 2.3167 y para llegar a ese valor hizo 16 iteraciones. Podemos de hecho cambiar para ver si de hecho si agregamos, si hacemos el intervalo más grande, tal vez nos dé más iteraciones, 17, ¿sí? O incluso también podemos probarlo en el extremo izquierdo, porque como es una función cuadrática, pues puede ser, lo más probable es que tenga dos raíces. Entonces, si lo probamos en el lado izquierdo, por ejemplo, entre menos 10 y 0, nos va a dar que tiene una raíz en menos 4.3166 y también lo hizo en 17 iteraciones. Entonces, esta es la forma en la que podemos descubrir las raíces de muchísimas funciones, no tan fáciles, por ejemplo, como una cuadrática, sino algunas muchísimo más difíciles, y podemos encontrarlas de una manera rápida haciendo este programa de MATLAB.